Bueno, buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy, del 16 de noviembre de 2017. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño comentario a modo digamos, lectura de, de lo acontecido durante el día de ayer. Ayer tuvimos una buena bajada durante la tarde. Pude estar delante del mercado y ver lo que había hecho DAX. La verdad es que me extrañó bastante que el precio en ningún momento hubiera bajado a cerrar este gap que aún teníamos pendiente aquí en el 12.835, que era un punto donde yo hubiera esperado el precio durante el día de ayer, aparte de otras zonas como vi que el precio había llegado y había roto, como era el 12.929 y como era también el 12.887. Eran zonas en 15 minutos bastante, digamos, apetecibles. Y por último quedaba esta zona de aquí abajo, el 12.846. Como veis, llegó, no la hizo al tick, pero casi no la hizo algo parecido. Bueno, perdón, os estoy enseñando el gráfico en una hora. En 15 minutos lo hizo correctamente al tick aquí abajo, lo veremos en todo caso ahora. Pero lo importante es entender que el precio bajó hasta aquí porque fijaros donde teníamos el último VPOC en una hora que había que trabajar, o que había estado el precio viendo a ver si podía llegar, y finalmente llegó. Este es el VPOC que había dejado el 2 de octubre, antes de la subida enérgica que hizo el precio por aquí arriba, desde esta subida y a consolidar este lateral hasta los máximos históricos de 13.500, se dejaron este VPOC. Y es aquí donde el precio llegó, y es aquí donde el precio ayer paró. De acuerdo, en 15 minutos, bueno, voy a comentar esto, en 15 minutos ayer teníamos también estas zonas comentadas aquí abajo que estábamos diciendo ahora. A ver si lo podemos aquí. Fijaos, el precio de 12.842 y medio se hizo al tick. Era una zona que teníamos marcada, ¿de acuerdo? Aquí abajo teníamos marcada desde hace ya bastantes días, y fijaros cómo la hizo al tick y desde aquí el precio paró. Bueno, ayer se vio una zona bastante importante de acumulación, aunque le costó el precio tirar arriba, y aunque por la tarde, cuando el precio, bueno, mercados americanos se fueron hacia arriba, pero antes hicieron un poco de alabado por abajo, como podéis ver aquí, donde nosotros pillamos los 25 puntos. Pues bueno, aquí el DAX hizo una jugada muy parecida y el precio finalmente se fue hacia arriba. Bueno, comentando antes, primero voy a poner el gráfico en 60 minutos sin el tema de los VPOCs y tal. Este es el gráfico de 60 minutos. Fijaros que teníamos trazado del último día este pequeño canal. Ayer el canal no se testeó por abajo, se quedó por arriba. Incluso podríamos llegar a mover esta zona por aquí, dejándola más o menos en aquí, aprovechando este mínimo. No testean aquí estos tres testeos de aquí. Bueno, en fin, el tema estaba en que como teníamos el gap por abajo, para mí ya era bastante válido. Si llegado el momento el gap se hubiera tocado, pues bueno, casi que lo teníamos hecho. Bueno, por arriba, ayer se rompió finalmente. Fijaros, rompieron por arriba, el precio cerró justo aquí en el toque y hoy hemos abierto con un gap alcista bastante importante de casi 50 puntos. Cierre 54, apertura 16. Pues sí, son 60 puntitos. Sí, 60 puntos que tenemos de gap, no 50 como había dicho. Vale. Luego, el precio hoy, ¿dónde lo tenemos? Fijaros, la apertura ha sido en esta zona de aquí. Nos he dejado para trabajar distintas zonas. Una sería esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, que fijaros, durante la tarde de ayer noche el precio tocó 3 veces en 86,5. Bastante curioso el tema. Y no consiguió romper. Y hoy se ha levantado el precio directamente ya con el gap que comentábamos de 60 puntos. La apertura la han hecho aquí. Fijaros que además esta apertura viene más o menos en la zona donde teníamos ya, aparte de la apertura, teníamos, no sé si lo veremos aquí o no. Sí, teníamos una zona de volumen en un minuto, y además corresponde con todo este volumen que salió durante el martes en esta zona. Fijaros cómo el precio, pues desde aquí se fue hacia atrás.
se fue hacia abajo, perdón, pero desde aquí hubo que romper este volumen de aguante que hicieron aquí para que el precio cayera, y fijaros cómo lo hicieron, con un gap también, ¿de acuerdo? Que se ha cerrado hoy de golpe, con la apertura. Realmente el gap pues no es que se cerrara ayer con un toque el precio, sino que ya ha abierto directamente hoy por debajo del gap y lo han cerrado. Vale, ¿qué más? Teníamos luego este volumen de aquí grande y luego ya nos tenemos que ir a buscar volúmenes más grandes por aquí, pero fijaros que el precio esta mañana ha estado parado entre este volumen de aquí y este volumen de aquí, y mirar cómo además en estas zonas grandes de volumen coinciden las zonas grandes de un minuto, perdón, de volumen de un minuto, y son normalmente las zonas de un minuto las que acaban de parar el precio, como es el caso aquí del 65, correcto. Bien, hemos dejado marcado también esta zona de volumen de aquí, podemos dejar marcada también esta zona de volumen de aquí, y podremos dejar marcada esta zona de volumen de aquí. Voy a dejar marcado de momento solo la zona de mínimos y voy a esperar a ver cómo reacciona el día para ver si ya marcamos esta zona. La que sí que voy a marcar es la zona de los 12.935, esta zona de aquí. De acuerdo, que coincide además con la zona de volumen de un minuto. Vale. Y luego ya visto esto, pues cómo ha empezado el día. Vale, vamos a ver ya el gráfico de 30 segundos. He tenido algunos problemas técnicos y he tenido que cortar el vídeo cuando ya íbamos a comentar 30 segundos. Bueno, este es el gráfico en 30 segundos del día de hoy. Fijaros que tenemos, como comentábamos al inicio de sesión, este gap, ¿de acuerdo? Cierra ayer en el 55 y abre hoy en el 14, casi, bueno, 60 puntos, 59 y medio, 60 puntitos. Fijaros como el primer ataque de varios que ha tenido esta mañana se ha centrado en los 13.065, es la zona de volumen que teníamos marcada del martes, la zona en un minuto, de volumen de un minuto. Bueno, el precio ha empezado con, digamos, bastante volumen. Fijaros la apertura como ha sido una vela que ha amanecido aquí arriba, 13.044, cierra por debajo 13.028. Con bastante volumen, el volumen más alto de la sesión sin duda, y bueno, luego se han quedado en este lateral. He estado dudando si finalmente tomaba un corto a la espera de que el precio pudiera desplazar al menos un tramo hasta aquí abajo, ¿de acuerdo? Hubiera sido el objetivo, era el clúster de apertura que hemos tenido. Teníamos pues casi, podríamos decir 34 hasta el 14, 20 puntitos. Lo que pasa que el stop se había de situar por aquí arriba, en el 45, con lo cual ya eran casi 12 puntos. Centrado hubiera sido aquí, sí, 11, 12, 13 puntos, con lo cual lo he descartado. Pero fijaros que el volumen, es verdad, era decreciente. Fijaros que había muy poco volumen, incluso este último punto de aquí, cuando el precio se ha intentado ir hacia arriba, fijaros cómo lo han contestado sin más demanda, y aquí finalmente ha habido un secado bastante importante y nos ha ya llevado hasta abajo del todo. Han dejado en esta bajada una pequeña ineficiencia aquí en el 25, el precio ha bajado hasta abajo. Fijaros que aquí abajo vuelve a ser volumen, aunque es un volumen relativamente bajo, 450 contratos en esta zona de aquí abajo, con lo cual pensar ya en ponerse cortos una vez el precio volviera aquí para ir a buscar algo más, la verdad es que no me ha apetecido, porque he considerado que esto era una zona puramente de parada, que no iban a cerrar el gap tan fácilmente como por ejemplo hicieron ayer, que no lo cerraron todo el día aunque estuvieron cerca por la tarde. Entonces el precio, hemos dejado este clúster de apertura porque coincidía más o menos con el clúster también de esta vela de aquí. Voy a poner un poquito más grande, no se ve porque está en la cola, evidentemente está aquí abajo en el 13,5 me parece que es decir, como la apertura es esta vela de aquí tiene el clúster justo en la apertura, y esta vela de aquí, que es un poquito más alta, tiene la vela, el clúster un poquito más hacia arriba, este de aquí. Con lo cual he considerado que dejando este clúster de aquí de apertura, que ahora voy a estirar un poquito, pues era suficiente para delimitar, ¿no? Apertura, clúster de mínimos, justo en la apertura, que es el clúster de la apertura, y a partir de aquí pues a ver qué pasaba. Fijaros como el precio hace yo esperaba que hiciera un B aquí abajo para ver si podíamos tomar un C y terminarlo. Bueno, si hubiera sido el B aquí abajo, fijaros que teníamos el C justo en la zona del clúster anterior,
teníamos además el VWAP, es decir, hubiera sido una entrada del 14 hasta el 33, unos 20 puntitos más o menos, y con un stop que, bueno, aquí sí que nos lo tuviéramos que jugar, y yo hubiera puesto el stop más o menos por aquí abajo, pensando que veríamos rápidamente si querían ir a testear por abajo o no. Una vez cierran la ineficiencia, es peligroso probar este B aquí abajo, o esperar este B, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo espero, y a partir de aquí vemos como el precio tira hacia arriba y llegamos al C. Final de extensión, se pasan un poquito y aquí ya empezamos un pequeño lateral donde no ha habido en ningún momento una salida o una presión, para mí, clara, que nos dijera, pues oye, se van hacia arriba o hacia abajo. Fijaros como el precio ha estado parado todo el rato por debajo de la vela de apertura en el contado, esta de aquí, que es el 44, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y a la cuarta han atacado, pero mirar como el volumen, lo he marcado aquí, no hemos tenido ningún velón ni nada, es decir, nos han indicado que el precio se iba hacia arriba, pero no ha habido absolutamente un crecimiento o un incremento, sería más bien un incremento del volumen en ningún momento. Hemos tenido unos volúmenes bastante parecidos a los anteriores, se han ido hacia arriba, el 65, zona que comentábamos, recordar, zona de volumen en un minuto, zona de volumen en 15 minutos, y teníamos además una zona del día de ayer, un poquito por debajo, que es esta de aquí, del 52, 13.052, esta de aquí, ¿de acuerdo? Incluso podríamos haber tomado esta zona de aquí, que es la que parece que están trabajando, aunque esta zona aquí no me gustaba tanto, porque no delimitaba nada, y bueno, pues he considerado que mejor era este de aquí del 50 o 52 aproximadamente. Y bueno, pues ahora toca esperar. Teníamos esta mañana una serie de noticias. A las 11 se presentaba el IPC europeo, a las 10:30 teníamos ventas minoristas en Inglaterra, y luego a las 2:30 tenemos índice de manufactura de la FED, que es una noticia importante en Estados Unidos, con 3 toros, y a las 3, de 3 a 3:30 hay varias noticias de Inglaterra y Estados Unidos, pero bueno, las importantes son las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, a ver qué dice, porque bueno, pues tiene los tipos de interés, el cambio el 14 de diciembre, justo un día después de la FED y el mismo día que el Banco Central Europeo, pero hoy bueno, alguna declaración o algo para ver cómo está yendo el desempleo que salió ayer y todo. Así que nada, creo que veremos ya algún movimiento de cara a la tarde. Podría ser, si no conseguimos romper este nivel de aquí, este volumen que salió aquí con fuerza, para ir a testear y a trabajar toda esta zona de aquí arriba, en el 140, que al final es lo que se intentó en este día y no se consiguió, pues veríamos a ver hacia dónde se dirige el precio. Estaba viendo ahora esto, muy interesante, esta zona aquí abajo del 13.000. Bueno, como aquí engañan un poquito, seguramente aquí le metieron caña a los stops, testeando, ya digo, este volumen de aquí y este de aquí que había salido hacía 2 días. Y bueno, pues aquí fijaros como el volumen fue al alza, el precio fue al alza, y el volumen en cambio poco a poco fue cayendo. Veremos a ver cómo reacciona aquí el precio, porque fijaros cada vez tenemos menos volumen, a ver si conseguimos romper. Tenemos también esta zona creada durante el día de hoy, tenemos la zona 13.050 o 52 por aquí, no me acuerdo, que habíamos dicho exactamente. Venimos de testear toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Hemos hecho al tick esta zona y tenemos al volumen por aquí también, a ver si ahora les da por caer. Fijaros que aquí hay una pequeña divergencia, y es que el precio se ha ido hacia arriba, y mirar cómo el volumen se va hacia abajo, ¿de acuerdo? Igualmente tenemos también una pequeña divergencia, muy pequeñita, en el delta acumulado. Pero bueno, en fin, vamos a ya dejar la sesión por hoy sin ninguna oportunidad de trabajo, al menos para mí. Y vamos a ver qué pasa durante esta tarde, a ver si podemos tener otra vez otro día como ayer en Dow Jones. Así que nada, un saludo y que tengáis muy buena sesión. Hasta luego, buenas tardes.